¿Te has imaginado alguna vez un país bendecido con las mayores reservas de petróleo del mundo, sí mayores que las de Arabia Saudita, y que en pocas décadas se convirtió en uno de los mayores ejemplos de colapso económico de la historia reciente? Parece el guión de una película de desastres, con giros dramáticos y un final que nadie esperaba. Pero es Venezuela, y hoy vamos a desentrañar este enigma, a entender cómo la riqueza que debería haber sido su salvación se transformó en su maldición. Prepárate para una historia de oro negro, decisiones cuestionables y un pueblo que pagó un precio altísimo. Para entender la tragedia venezolana necesitamos retroceder un poco en el tiempo. A principios del siglo XX, Venezuela era un país agrario, con una economía basada en café y cacao. Pero todo cambió en 1914, cuando el primer pozo de petróleo comercial, el Sumaque Primo, brotó en el lago de Maracaibo. Fue como descubrir una mina de oro líquido. De repente, Venezuela se encontró sentada sobre un tesoro. A partir de los años 20, el petróleo se convirtió en el motor de la economía, atrayendo empresas extranjeras y transformando el país en uno de los más ricos de América Latina. Caracas, la capital, se volvió una metrópolis vibrante, con rascacielos, coches importados y una vida nocturna efervescente. Era la Arabia Saudita de Sudamérica, un faro de prosperidad. La promesa era de un futuro sin límites, donde el dinero del petróleo financiaría el desarrollo y el bienestar de todos. Esta bonanza duró décadas, pero ya traía consigo las semillas del problema. Venezuela se volvió adicta al petróleo. Cuando los precios estaban altos, el dinero fluía a raudales, y el gobierno podía gastar a sus anchas, subsidiando de todo, desde gasolina hasta alimentos. Pero cuando los precios caían, la economía entraba en crisis. Era un ciclo vicioso de euforia y resaca. En los años 70, con la crisis del petróleo y la nacionalización de la industria petrolera, el Estado venezolano asumió el control total de PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A. La idea era que la riqueza del petróleo sirviera directamente al pueblo. Parecía una buena idea en la teoría, ¿verdad? Pero, como veremos, la práctica fue muy diferente. Ahora, vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo un país tan rico en petróleo logró quebrar tan rápidamente? La respuesta es compleja, pero puede resumirse en una combinación tóxica de mala gestión económica, corrupción desenfrenada y una dependencia casi suicida de una única materia prima. Primero, la enfermedad holandesa. No es una enfermedad que se contrae en Ámsterdam, sino un fenómeno económico devastador. Imagina que tienes una plantación de naranjas que te da mucho dinero. Te enfocas tanto en las naranjas que olvidas plantar otras cosas, como manzanas o peras. Y lo peor, con tanto dinero de las naranjas, tu moneda se sobrevalora y resulta más barato importar manzanas y peras que producirlas. Esto es exactamente lo que le pasó a Venezuela. El petróleo era la naranja de oro. Con la entrada masiva de dólares del petróleo, la moneda venezolana se valorizó, haciendo que las exportaciones de otros productos como café, cacao o incluso manufacturas fueran caras y poco competitivas. La industria local, que no era petrolera, se marchitó. El país dejó de producir casi todo, importando incluso lo que podría hacer en casa. Cuando el precio del petróleo caía, ya no había nada más para sostener la economía. Era como tener un superpoder que te hacía invulnerable, pero te impedía caminar. En segundo lugar, la gestión de PDVSA. Después de la nacionalización, la empresa, que antes era un modelo de eficiencia, comenzó a ser utilizada como una caja personal del gobierno. En lugar de reinvertir las ganancias en la modernización y mantenimiento de la infraestructura, el dinero era desviado a programas sociales, subsidios y, lamentablemente, a los bolsillos de muchos.
PDVSA, que alguna vez fue una de las mayores empresas petroleras del mundo, vio su capacidad de producción desplomarse. Los pozos quedaron sin mantenimiento, los equipos se deterioraron y la experiencia técnica fue reemplazada por lealtad política. Es como tener un coche de carreras superpotente, pero nunca cambiarle el aceite, los neumáticos o hacerle una revisión. En algún momento se detendrá. Y eso fue lo que pasó. La producción de petróleo, que llegó a casi 3,5 millones de barriles por día en los años 90, cayó a menos de 500,000 barriles en 2020. Menos petróleo para vender, menos dólares entrando, más problemas. Esta historia de PDVSA y la enfermedad holandesa es un ejemplo clásico de cómo la mala gestión puede arruinar una economía. ¿Ya habías oído hablar de estos conceptos? ¿O conoces algún otro país que haya pasado por algo parecido? Deja tu comentario aquí abajo y sigamos esta conversación. Tercero, las políticas populistas y la expropiación. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y luego Nicolás Maduro, el gobierno venezolano se embarcó en una serie de políticas que, aunque tenían la intención declarada de beneficiar a los más pobres, acabaron por destruir la economía. Los programas sociales eran financiados con los petrodólares, lo que generaba una sensación de prosperidad artificial. La gasolina era prácticamente gratis. Llenar el tanque costaba menos que una bala. Pero esto incentivaba el consumo excesivo y el contrabando. El gobierno también comenzó a expropiar empresas privadas, desde fincas hasta supermercados, con la promesa de que el Estado las administraría mejor. El resultado: quiebra, desabastecimiento y fuga de inversiones. Nadie quiere invertir en un país donde su negocio puede ser tomado en cualquier momento. Es como si el gobierno decidiera que para ayudar a los pobres iba a tomar todas las panaderías e intentar hacer pan sin saber la receta. El resultado es que nadie más tiene pan. Cuarto, la hiperinflación. Cuando el dinero del petróleo comenzó a secarse y el gobierno seguía gastando como si no hubiera un mañana, la solución encontrada fue imprimir más dinero, mucho más dinero. El resultado fue una hiperinflación que hizo que el dinero venezolano valiera menos que el papel en el que estaba impreso. Los precios se duplicaban en cuestión de horas, y las personas necesitaban bolsas de dinero para comprar artículos básicos. Imagina ir al supermercado y ver el precio del arroz cambiar mientras estás en la fila. En muchos lugares, la inflación es un problema conocido, pero Venezuela lo llevó a un nivel estratosférico. En 2018, la inflación anual llegó a más de 1.700, 0%. Es un número tan absurdo que ni siquiera podemos visualizarlo. Esto destruyó el poder adquisitivo de las personas, aniquiló los ahorros y transformó la vida cotidiana en una lucha por la supervivencia. Y por último, la corrupción y la inestabilidad política. En medio de todo esto, la corrupción se volvió endémica, drenando miles de millones de dólares que podrían haber sido usados para el desarrollo del país. La inestabilidad política, con protestas, represión y una polarización profunda, solo empeoró la situación, alejando aún más cualquier posibilidad de recuperación. Es un ciclo vicioso. La crisis económica alimenta la inestabilidad, que a su vez profundiza la crisis. Pero la historia de Venezuela no es solo de números y políticas. Está hecha de curiosidades y hechos sorprendentes que muestran cómo la vida real se adapta o intenta adaptarse al caos. ¿Sabías que por un tiempo la gasolina venezolana era tan barata que compensaba a los contrabandistas cruzar la frontera hacia Colombia, vender el combustible y regresar con productos básicos que eran escasos en Venezuela? Este fenómeno, conocido como bachaqueo, se convirtió en una forma de supervivencia para muchos.
pero también en un síntoma de la distorsión económica. Era más lucrativo traficar gasolina que trabajar en un empleo formal. Otra curiosidad triste es el índice de la arepa. La arepa, una especie de pan de maíz, es la base de la alimentación venezolana. Con la hiperinflación y el desabastecimiento, el precio de la harina de maíz y de otros ingredientes se disparó. La arepa, que era un alimento accesible para todos, se convirtió en un lujo. El costo de una arepa se volvió un termómetro de la miseria. Es como si en tu país un alimento tan básico como el pan de repente costara una fortuna. ¿Y el éxodo venezolano? Es una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente. Millones de venezolanos, huyendo del hambre, la violencia y la falta de oportunidades, dejaron el país, buscando refugio en naciones vecinas como Colombia, Perú, Ecuador y, por supuesto, Brasil. Es una diáspora que rivaliza con la de Siria, pero que muchas veces recibe menos atención. Familias enteras, profesionales cualificados, todos en busca de una vida digna. Es la prueba más dolorosa de que la economía no es solo sobre números, sino sobre vidas. Ahora, hagamos unas comparaciones creativas para entender mejor. En muchos países de la región también tenemos economías muy dependientes de las materias primas, como la soja, el mineral de hierro y sí, nuestro propio petróleo. Ya hemos pasado por ciclos de auge y caída, cuando los precios de estas materias primas suben y bajan. La lección de Venezuela es una advertencia. La diversificación económica no es un lujo, es una necesidad. Si pones todos tus huevos en la misma canasta y esa canasta se cae, lo pierdes todo. Es como un equipo de fútbol que solo tiene una estrella. Si se lesiona, todo el equipo sufre. Recordemos la hiperinflación que muchos países de la región experimentaron en los años 80 y 90. También vimos cómo el dinero perdía valor rápidamente y la gente corría al supermercado antes de que los precios cambiaran. La diferencia es que algunos países lograron implementar planes económicos, como el Plan Real en Brasil, que estabilizaron la moneda y controlaron la inflación. Venezuela, lamentablemente, no pudo o no quiso seguir un camino similar, optando por profundizar las mismas políticas que la llevaron al abismo. Es como dos pacientes con la misma enfermedad. Uno sigue el tratamiento y se recupera. El otro ignora a los médicos y empeora. En el mundo de la cultura pop, podemos pensar en Venezuela como un reino que descubrió una fuente mágica de riqueza, pero el rey y sus consejeros, en lugar de usarla para construir un futuro sólido, la gastaron en fiestas y en guerras innecesarias mientras el pueblo languidecía. Es la historia de Midas, pero al revés. Todo lo que tocaba se convertía en petróleo, pero el petróleo no podía comprar lo básico para vivir. O, para los fans de los juegos, es como un jugador que invierte todos sus puntos en una única habilidad, ignorando todas las demás. Al principio es imbatible, pero en cualquier escenario diferente es completamente inútil. Entonces, ¿qué podemos aprender de este caso tan dramático? La historia de Venezuela es un recordatorio doloroso de que la riqueza natural, por sí sola, no garantiza prosperidad. Por el contrario, puede ser una maldición si no se gestiona con sabiduría, transparencia y responsabilidad. La maldición del petróleo no es un mito. Es una realidad para países que fallan en diversificar sus economías, en construir instituciones fuertes y en resistir a la tentación del populismo y la corrupción. Venezuela nos enseña que la dependencia excesiva de una única fuente de ingresos es un riesgo enorme. Nos muestra la importancia de políticas económicas sólidas, que prioricen la estabilidad, la inversión y la diversificación, en lugar de gastos irresponsables y subsidios insostenibles. Y sobre todo,
nos recuerda que la buena gobernanza, el respeto a las leyes y el combate a la corrupción son tan esenciales como cualquier reserva de petróleo. ¿Están otros países ricos en recursos naturales aprendiendo de la tragedia venezolana? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores, seducidos por la promesa fácil de la riqueza rápida? La transición energética global, con la búsqueda de fuentes de energía más limpias, hace que esta lección sea aún más urgente. El petróleo, que alguna vez fue el oro negro, puede no tener el mismo valor en el futuro. Y si un país no se prepara para ello, ¿qué será de su economía? Venezuela es un espejo, una advertencia para todos nosotros, un enigma económico que esperamos no se repita. Si te gustó este análisis profundo sobre Venezuela y quieres desentrañar más enigmas de la economía mundial, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y comparte este contenido con quien creas que necesita entender mejor la economía detrás de los titulares. Hasta la próxima.